Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno al mundo de los números decimales. Sí, esos que vemos después del punto, ya sabes, en precios, medidas, Ujú. en los promedios, por todos lados. Exacto. Están por todas partes, ¿verdad? Sí, y bueno, tenemos como base unos apuntes. El título es Números decimales, lectura, escritura y recta numérica. Muy buen material de partida. La idea, pues, es clarificar qué son estos números. O sea, cómo se leen bien, cómo se escriben sin errores y cómo nos los podemos imaginar en la famosa recta numérica. Que dejen de ser como complicados, ¿no? Que se sientan más amigables, digamos. Exacto. Porque ¿no te pasa a veces que ves, no sé, 1.75 metros o un promedio de 8.5 y como que entiendes la idea general, pero los numeritos después del punto se sienten medio abstractos? Sí, totalmente. Como que sabes que están ahí, pero no siempre qué representan exactamente. Justo eso vamos a aclarar hoy. Perfecto. A ver, empecemos por el principio, ¿no? Más allá de que son números con punto, ¿qué? ¿Qué son en realidad los decimales? ¿Cuál es su mero mole, diríamos? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Pues mira, en esencia, los números decimales son una manera de hablar de partes de un entero. O sea, imagínate que tienes algo que no está completo, una fracción de una unidad. Ajá. Los decimales son una forma súper, digamos, organizada, estandarizada, de escribir esas fracciones. Pero ojo, no cualquier fracción, ¿eh? Específicamente las que tienen abajo, en el denominador, una potencia de 10. Ah, o sea, 10, 100, 1000. Exacto. 10, 100, 1000, 10,000, etc. Entonces, un número como 0.5, pues no es más que 5 dividido entre 10, o sea, la mitad de algo. Claro. Y, no sé, 0,75, pues son 75 partes de 100, que es lo mismo que 3 cuartos, ¿verdad? Ya voy entendiendo. Son como fracciones disfrazadas, pero con un sistema muy específico. Exacto. Y el protagonista de ese sistema, pues es el punto decimal. Ese puntito actúa como una frontera, ¿no? Separa los enteros, lo que está a la izquierda, de la parte fraccionaria, lo que está a la derecha. Ok. Y si no hay enteros, como en el 0.5 que decíamos, ese cero a la izquierda es como decir, a ver, aquí no hay unidades completas, ¿eh? Solo tenemos esta fracción. Entendido. Como un marcador de cero enteros. Justo. Y aquí viene lo más potente, creo yo. El valor posicional después del punto. Porque no es lo mismo un 5 justo pegadito al punto que un 5 que esté 2 lugares después. Claro, intuyo que valen diferente. Talmente. La primera posición, justo después del punto, son los décimos, o sea, partes de 10. La segunda son los centésimos, partes de 100. La tercera, los milésimos, partes de 1000. Y así te sigues. Wow, o sea, cada lugar vale 10 veces menos. Exactamente. Cada lugar vale 10 veces menos que el anterior. Por eso, en un número como digamos 2.38, el 3 significa 3 décimos, o sea, 3 entre 10. Y el 8 significa 8 centésimos, 8 entre 100. Es un sistema muy ingenioso para representar precisión cada vez mayor. Me gusta eso de que el punto abre como un zoom para ver los pedacitos, ¿no? Los Sí, detalles. ándale. Es una buena analogía. Un zoom a la fracción. Ok. Ya entendí qué son. Ahora, ¿cómo los leemos? Porque sí he escuchado distintas formas. A veces dicen 0.5, otras 5 décimos. Y si el número es más largo, peor tantito. A ver, vamos a desglosar eso. Sí, es un punto importante porque la forma correcta ayuda mucho a la claridad. Hay una manera estándar, muy lógica. Primero, lees la parte entera, lo que está a la izquierda del punto. Ok. Si es un número diferente de cero, pues dices el número y le agregas la palabra enteros. Por ejemplo, si es 19, dices 19 enteros. ¿Y si es 0? Si la parte entera es cero, normalmente no la dices a leer. O si quieres ser muy formal, dices 0 enteros, pero es más común omitirla. Va. Paso 1, la parte entera. Luego lees el número completo que está a la derecha del punto, pero como si fuera un número entero normalito. Si ves 25, lees 25. Si ves 008, lees 8. Ok, como si no tuviera punto ni nada. Exacto. Y el último paso, que es el clave,
es nombrar la familia a la que pertenece la última cifra de esa parte decimal. La última. A ver, ¿cómo? Sí, fíjate en la posición de la última cifra a la derecha. Si esa última cifra está en el primer lugar después del punto, dices décimos. Si está en el segundo lugar, dices centésimos. Si está en el tercero, milésimos. A ver, un ejemplo. Con 3.5. Perfecto. 3.5. Lees la parte entera, 3 enteros. Lees la parte decimal, 5. Y como el 5 es la última cifra y está en el primer lugar después del punto, añades décimos. Todo junto. 3 enteros, 5 décimos. Ah, ya. A ver, entonces, 0.25 sería. Parte entera 0, la omito, leo 25. Y el 5, que es la última cifra, está en el segundo lugar, centésimos. Sería 25 centésimos. Exacto, lo tienes. Y uno más, más elaborado, digamos, 12.008. A ver, 2 enteros, luego leo el 008 como 8. Y el 8 está en el tercer lugar, milésimos. 12 enteros, 8 milésimos. Perfecto, justo así. ¿Ves que tiene su lógica, no? Sí, sí tiene. Pero oye, aquí es donde me salta la duda. Y creo que es crucial. En ese 12.008, los ceros no están de adorno, ¿verdad? Cambian todo. Para nada están de adorno, son fundamentales. Y la diferencia entre leer, no sé, 0.5 como 5 décimos y 5.0 como 5 enteros, aunque sean los mismos dígitos, es gigantesca. La posición del punto y los ceros lo son todo. Qué fácil sería equivocarse y leer 0.08 como 8 décimos. Precisamente. Ahí diste en el clavo. Esos ceros son marcadores de posición. Nos indican que en ese lugar no hay valor. En 12.008 te dicen aguas, no hay décimos, no hay centésimos, solo tenemos milésimos. Claro. La regla de oro es siempre, siempre fijarse en la posición de la última cifra de la derecha. Por eso 0.5 es 5 décimos, pero 0.05 es 5 centésimos. Y 0.005 es 5 milésimos. Ujú. Aunque, bueno, siendo honestos, en el habla rápida es súper común decir 12.008. Es práctico. Sí, yo lo digo así a veces. Claro, todos lo hacemos. Pero la lectura formal, la de 12 enteros 8 milésimos, esa nos conecta directamente con el valor real. ¿Con qué tan pequeña es esa fracción? Te ayuda a pensar en la magnitud. Tiene todo el sentido. Que el lenguaje refleje la precisión del número. Ok, ahora, vamos al revés. Si alguien me dicta, por ejemplo, escribe 15 enteros y 8 centésimos, ¿cómo le hago para no regarla al escribirlo? Me imagino que aquí es donde los ceros pueden ser tramposos. Exacto. Aquí los ceros también son los protagonistas silenciosos. El proceso de escritura es igual de metódico. Primero, pones la parte entera que te dijeron, 15, pues escribes 15. ¿Ok? Inmediatamente después va el punto decimal, 15 punto. Listo. Ahora, la parte decimal, 8 centésimos. La palabra clave es centésimos. Eso te dice que la última cifra, que en este caso es el 8, tiene que quedar en el segundo lugar después del punto. Ok, segundo lugar, pero solo tengo el 8. Exacto. ¿Qué pones en el primer lugar? El de los décimos, si no te dijeron nada. Pues necesitas un marcador que diga, aquí no hay décimos. Y ese marcador es el 0. Ah, entonces escribo 08 después del punto. Justamente, el número completo es 15.08. Ese 0 es crucial. Si te hubieran dicho 15 enteros 8 décimos, ahí sí sería 15.8. Claro, porque el 8 estaría en el primer lugar, décimos. Exacto. Pero 8 centésimos te obliga a poner ese 0 antes para empujar al 8 a su lugar correcto, el segundo. Otro ejemplo rápido. Si te dicen 123 milésimos y asumimos 0 enteros. Sería 0.123. Perfecto. 0.123. El 3 queda en el tercer lugar, milésimos. Pero, ¿qué tal si te dicen 23 milésimos? Ah, caray. Necesito que el 3 quede en el tercer lugar, pero solo tengo 23. Pongo un 0 antes. 0.023. Exactamente.
Ese cero inicial después del punto es necesario para que el 3 aterrice en la posición de los milésimos. Ya veo, ya veo. O sea, la palabra décimos, centésimos, milésimos me dice cuántos lugares en total debe haber después del punto. Y si mi número tiene menos dígitos, relleno con ceros al principio de la parte decimal. Esa es la regla. Lo captaste perfecto. Y fíjate, lo fascinante aquí es el impacto que tiene escribirlo bien. Si te equivocas y pones 0.8 cuando querías decir 0.08, híjole, Pues escribiste algo 10 veces más grande. 10 veces. Imagínate ese error en, no sé, una dosis de medicina, o en un plano de ingeniería, o en dinero. No, bueno, sería un desastre. Claro, la escritura precisa, usando bien los ceros, es la base para que los números signifiquen lo que deben significar y para que cualquier cálculo que hagas después pues salga bien. Elimina por completo la ambigüedad. Queda clarísimo. Escribir bien es tan vital como leer bien. Pero, siendo sincera, a veces los números, aunque los entienda como que no los siento reales hasta que los puedo ver. ¿Cómo usamos la recta numérica para darle una imagen a estos decimales? Ah, la recta numérica. Es una herramienta visual padrísima para esto, la verdad. Convierte esa abstracción en algo que puedes señalar, ¿no? En una posición, una distancia. Sí, El proceso para ubicar un decimal es bastante intuitivo. Primero, ubicas entre qué par de números enteros está ese decimal. Por ejemplo, si quieres poner 1.6. pues está entre 1 y 2. Exacto. Si buscas 0.4, está entre 0 y 1. Si es 3.82, pues entre 3 y 4. Ese es el primer paso, encontrar su vecindario. Ok, ya tengo el tramo. Luego, Una vez que tienes ese segmento, digamos, entre 1 y 2 para el 1.6, te imaginas que divides ese espacio en 10 pedacitos exactamente iguales. 10 partes. Ok. Cada una de esas divisiones chiquitas es un décimo. Entonces, para ubicar 1.6, simplemente partes del 1 y cuentas 6 de esas 10 divisiones hacia la derecha. Y ahí está. Ahí marcas el 1.6. Ajá. Como dar 6 pasitos de tamaño décimo. Justo así. Ahora, ¿qué pasa si necesitas más precisión? Como para ubicar, dijimos, 3.82. Haces lo mismo, pero como en capas. Capas. Sí, primero ubicas el 3.8. O sea, entre 3 y 4, divides en 10. Cuentas 8 partes desde el 3. Ya tienes el 3.8. Ok. Ahora, te fijas en el espacio chiquito que hay entre 3.8 y 3.9. ¿Y qué crees que haces? ¿Lo vuelves a dividir en 10? Exacto. Vuelves a dividir ese pedacito en 10 partecitas iguales. Cada una de esas mini divisiones ahora es un centésimo. ¡Wow! Entonces, para el 3.82, partas del 3.8 y avanzas 2 de esas mini divisiones. Y listo. Y si tuvieras milésimos, pues agarras el cachito entre 3.82 y 3.83 y lo vuelves a dividir en 10. Y así. Es como hacerle zoom a la recta, ¿no? Cada vez más y más encuentras el barrio, entre qué enteros, luego la calle, el décimo, luego el número de la casa, el centésimo. Me encanta. Es una muy buena forma de verlo, sí. Entonces, si quisiera ubicar 0.7, estaría entre 0 y 1. Divido en 10 pedacitos, cuento 7 desde el 0 y ¡pum! Ahí está. Y visualmente veo clarito que 0.7 está más a la derecha, o sea, es mayor que 0.2, por ejemplo. Justo así. Y eso que mencionas es clave. Si conectamos esto con el panorama general, la recta numérica no solo te dice dónde está el número, sino que te ayuda a ordenarlos y compararlos. Claro, el que está más a la derecha es más grande. Siempre. Es visualmente obvio que 2.1 es mayor que 1.9 porque está a su derecha. Y además, la recta revela algo, pues, asombroso de los decimales. Su densidad. ¿Densidad? ¿Cómo que densidad? Sí, que entre dos números decimales cualesquiera, no importa qué tan pegaditos parezcan, siempre puedes encontrar otro en medio. Siempre. Ah, sí. A ver, Mira, entre 1.31 y 1.32, ¿qué hay? Pues está 1.315, justo a la mitad. ah, claro. Y entre 1.315 y 1.316, pues está 1.3155. Y así te puedes seguir hasta el infinito. La recta numérica nos muestra que ese espacio entre los enteros está, digamos, tupido,
infinitamente lleno de estos puntos decimales. Qué loco, eso de la densidad. O sea, ¿no hay huecos entre ellos? Exacto, no hay huecos. Entonces, bueno, para recapitular un poco las ideas centrales que vimos hoy, basándonos en el material, definimos los decimales como partes de un entero, ligados a fracciones con base 10. Ujú. Vimos cómo leerlos. La parte entera, luego la palabra enteros, si aplica. Después lees el número decimal como si fuera entero y al final nombras la posición de la última cifra. Décimos, centésimos. Ajá, la última cifra es la clave. Correcto. También subrayamos la importancia de los ceros al escribirlos para que cada dígito quede en su posición correcta y el valor sea el adecuado. Sí, aguas con los ceros. Exacto. Y finalmente, entendimos cómo la recta numérica nos da esa ubicación visual, dividiendo los segmentos entre enteros en 10, luego en 10 otra vez y así, lo que nos permite ordenarlos y compararlos fácilmente. Muy bien. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Pues yo creo que significa que entender estas reglas y cómo visualizarlos nos da, pues, más poder, ¿no? Definitivamente. Ya no vemos un 19,99 solo como casi 20, sino que entendemos que es 19 enteros y 99 centésimos. Comprendemos esa pequeñísima diferencia. Ujú. Podemos seguir una receta que pide 0,75 litros sin dudar, comparar promedios deportivos con precisión, entender datos económicos. Ya no nos asusta el punto decimal. Se vuelven herramientas útiles, descriptivas. Exactamente, pierden ese halo de misterio. Pues con esa sensación de haber descifrado un código bastante útil, cerramos esta exploración sobre los números decimales que hicimos siguiendo estos apuntes de lectura, escritura y recta numérica. Un gusto haber compartido este espacio. Igualmente, esperamos de verdad que esta charla haya servido para aclarar cómo funcionan estos números, que bueno, están por todos lados, y que ahora podamos interactuar con ellos con más confianza. Ojalá que sí. Y mira, como una reflexión final, algo para dejar pensando. Hoy hablamos mucho de cómo ubicar decimales que tienen un número finito de cifras en la recta, ¿no? Con esto de dividir en 10, luego en 10. Sí. Pero esto nos lleva a una pregunta interesante, creo yo. ¿Qué pasa con esos números decimales que nunca terminan? Como los periódicos. Piensa en un tercio, que es 0,33, 33 y sigue. Ah, claro, o como pi. O como pi, exacto, 3.14, 15,9 y no para. Si sus cifras decimales se van al infinito, ¿realmente podemos señalar un punto exacto en la recta usando este método de divisiones finitas? ¿O será que esa naturaleza infinita de sus decimales como que desafía un poco esta visualización lineal tan precisa? Uy, buena pregunta. Es una pregunta que, bueno, ya nos abre la puerta a pensar en cosas matemáticas más profundas, ¿no? Sobre qué es realmente el continuo, qué onda con el infinito en esa simple línea recta que parece tan sencilla. Ahí se las dejamos. Aprender